Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que dice de la siguiente manera: Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias por la vida que tú nos prestas, pero en esta hora hemos de estudiar tu palabra. Te pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo nos dé luz, ilumine nuestra vida para que de esta manera podamos comprender las profundidades de tu palabra y así ser edificados a través de ella. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Quiero compartir, hermanos, lo que la Biblia nos enseña con respecto al munus triplex, o mejor es entendido como el triple oficio de nuestro Señor Jesucristo, o el triple cargo. Y quiero partir desde el versículo que dimos lectura, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque San Pablo enfatiza que hay un solo Dios, dice la palabra, y así como hay un solo Dios, así también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando nosotros hablamos del triple oficio de nuestro Señor Jesús, esto gira en torno a su obra de mediación. Para entender el triple oficio debemos entender qué es la mediación. Y bueno, la mediación, hablando verdad en una cuestión jurídica, de ahí lo voy a partir, es un procedimiento entre dos partes que con el apoyo de un mediador pueden comunicarse y llegar a una solución legal a algún problema o algún conflicto. Y entonces eso aplicándolo en la obra de Cristo, como el supremo mediador, porque Él no va a mediar un asunto meramente terrenal, sino más bien un asunto espiritual, un conflicto espiritual entre los hombres y Dios. ¿Qué conflicto? Bueno, el conflicto del pecado. El pecado es un abismo que ha alejado a los hombres de Dios, y esto ha colocado a los hombres bajo condenación. Entonces, ¿qué es lo que Cristo hace? Cristo interviene entre Dios y los hombres, y de esta manera está tomando un papel de mediador, ¿sí? ¿Para qué? Para comunicar la voluntad de Dios a los seres humanos, pero a la vez para representar al hombre, ¿sí? A la persona que confía en Cristo delante de Dios. Entonces, Cristo es el único mediador. No existe otra persona, no existe otro ser que nos pueda acercar a Dios, solamente Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la única forma de acercarnos a Dios es mediante la obra de Jesucristo, es por medio de Jesús. Entonces, tenemos que entender algo muy importante. En el Antiguo Testamento encontramos tres tipos de mediadores. Está el profeta, está el sacerdote y también está el rey. Estos tres eran ungidos y eran ordenados para desempeñar tal oficio. Y este ungimiento que se les daba era a su vez una figura y apuntaba a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo precisamente tiene este significado, o ungido, o uno que es ungido, ¿sí? El ungido de Dios es Cristo. La Biblia lo recalca y lo vamos a leer en lo que nos dice Hebreos. Si me acompañan a leer Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces, el triple oficio de nuestro Señor Jesucristo comienza como profeta, como profeta. ¿Qué hacía un profeta? A hablar del Antiguo Testamento, lo voy a enfocar ahí. Un profeta hablaba de parte de Dios. Un profeta era en sí un vocero de Dios
era alguien que comunicaba la voluntad de Dios, era alguien que hablaba de parte de Dios. En otras palabras, él lo que hacía es traer lo que venía de arriba y hablarlo hacia los que estaban abajo, ¿no? Entonces, hablaba las cosas del cielo y las comunicaba hacia la tierra, hacia las personas. Los profetas generalmente cuando hablaban decían de esta manera: así dice el Señor. ¿Por qué? Porque de esta forma estaban ratificando y estaban aclarando que no era palabra de ellos, sino que era palabra de Dios, que Dios les estaba ordenando hablar, ¿sí? No era de ellos. Caso contrario, muchos en el tiempo de los profetas se levantaron falsos profetas también, que comenzaron a hablar pues falsas cosas al pueblo. Y por eso dice la Biblia en Jeremías, en su capítulo 23, en sus versículos 27 en adelante, dice la Biblia: no piensen cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta con quien fuere sueño, cuente sueño, y el que con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Entonces, el profeta Jeremías habla con respecto a los falsos profetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque había falsos profetas, había quienes hablaban de otras cosas, pero menos la palabra de Dios. ¿Cuál era la característica de un verdadero profeta de Dios? Que no se andaba con sueños, ¿sí? Que no se andaba con cuestiones sobrenaturales, con cuestiones extravagantes, sino que dice la palabra de Dios que muchos falsos profetas habían apartado al pueblo de Dios por hablar sueños. Entonces Jeremías profetiza esto precisamente de parte de Dios, y el Señor dice esto: el que tenga sueños, pues que cuente sus sueños, ¿no? Pero el que con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Hoy en día muchas personas se enfocan y tienen un afán desacelerado por las visiones, por las revelaciones, e ignoran la palabra de Dios, cuando dice la Biblia que tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual debemos estar atentos, oyéndola, escuchándola. ¿Por qué? Porque en ella hallamos la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Entonces, habían falsos profetas. Por el contrario, los verdaderos profetas estaban apuntando a la obra de Cristo y al oficio profético de Cristo. Entonces, aún el profeta Isaías, dice la Biblia, Isaías en su capítulo 61, vamos a leer lo que nos dice la Biblia. Isaías capítulo 61, en su versículo 1 en adelante, dice la Biblia: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y bueno, continúa hablando. Pero quiero enfatizar algo muy importante. El profeta Isaías anuncia en su momento, ¿verdad? Estaba anunciando algo futuro, algo que se cumpliría años más tarde. El profeta Isaías profetiza más o menos 700 años antes de la era cristiana, y esto se cumple en lo que dice la palabra de Dios en San Lucas, cuando nuestro Señor Jesucristo habla y dice de la siguiente manera. En San Lucas capítulo 4, en su versículo 14, dice en adelante: y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer.
Fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y dice la palabra: y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Entonces, Cristo confirma y cumple la profecía de Isaías, ¿sí? Y de esta manera él estaba afirmando que él era un profeta, que él era el ungido del Señor, que él había venido a hablar la palabra del Señor, ¿sí? Hablar y dar salvación a los hombres a través de la predicación de la palabra. Entonces Cristo desarrolla este oficio, el oficio de profeta. Ahora, podríamos citar otras partes de la palabra de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo en ese encuentro, en esa comunicación que tiene con la mujer samaritana, aún la mujer samaritana le percibe como profeta. La mujer samaritana dice, cuando Cristo le dice: ve y llama a tu marido, y le dice la mujer: yo no tengo marido. Cristo le contesta: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. Y entonces la mujer samaritana le dice a Cristo: paréceme que tú eres profeta, ¿sí? Paréceme que tú eres profeta. Y de alguna manera esta mujer samaritana percibe a Jesucristo como un profeta, lo percibe. Ya más adelante vamos a ver a través de la historia cómo esta mujer llega a la convicción de que no es un profeta más, sino que es el profeta de profetas, pero que sin duda es el Cristo, ¿sí? Es el Mesías. Y no solamente ella cree, sino que creen muchos samaritanos en el lugar donde ella vivía. Y no creyeron solamente por la palabra de esta mujer que fue y les anunció lo que había oído, lo que había escuchado a través de Jesucristo, sino que dice la Biblia, los mismos samaritanos, la misma gente del pueblo, dice que le dijeron a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos escuchado. Entonces somos testigos, hemos entendido, hemos comprendido que verdaderamente este es el Cristo, este es el Mesías, el Salvador. Entonces Cristo es el profeta. Ahora, muchas personas, cuando Cristo comenzó a predicar la palabra, decían: es que no habla como los fariseos, sino que habla como quien tiene autoridad. Pues ¿cómo no iba a ser la autoridad? Si dice la Biblia que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces él hablaba con la autoridad, pues él tenía la autoridad de Dios, él había sido llamado, ordenado. ¿Para qué? Para predicar la palabra, para que la gente al oír la palabra fuera salva por la predicación de Jesucristo. Entonces él es el profeta, pero no solamente él cumple el oficio de ser un profeta, sino que él también cumple un oficio sacerdotal. Vamos a leer la Biblia, Salmo, en el libro de los Salmos, el Salmo 110. Salmo 110, en su versículo 4, dice la Biblia: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, Cristo también cumple un oficio sacerdotal. Él es sacerdote. Bueno, para que entendamos cómo es este trabajo, cómo el Señor Jesús desarrolló y aún sigue desarrollando esta labor sacerdotal, debemos entender cómo trabajaba el sacerdote en el Antiguo Testamento. El sacerdote era un hombre que hablaba por el pueblo a Dios. A diferencia del profeta que hablaba de Dios al pueblo, el sacerdote hablaba del pueblo a Dios. El sacerdote intercedía por el pueblo.
El sacerdote oraba por el pueblo, el sacerdote ofrecía sacrificios en favor del pueblo. Ahora, algo que el sacerdote hacía, pues que tenía que hacer para poder ofrecer sacrificio y pedir perdón por los pecados del pueblo en el día de la expiación, es que él primero debía santificar su vida. Algo a diferencia de lo que hizo Cristo. Cristo no necesitó absolutamente ningún sacrificio por su misma persona, por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es sin pecado, Él está sin pecado. Pero dice la palabra de Dios, hablando ya acerca de Cristo, dice la Biblia: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec es una persona que aparece en el Antiguo Testamento y se nos habla de él como rey de Salem, como el sacerdote de Dios, pero no se nos dice que tenga un linaje, que tenga madre o padre. Entonces esto es una referencia a que el sacerdocio de Cristo no sería una herencia como en el caso del sacerdocio arónico, que Aarón es llamado para ofrecer sacrificios en favor del pueblo, y a su vez sus hijos también continúan con ese ministerio sacerdotal. El sacerdocio de Cristo es ajeno al sacerdocio arónico, es ajeno al linaje de los levitas. Es un sacerdocio especial y es un sacerdocio eterno, dice la Biblia. Tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Entonces, Cristo como mediador sacerdotal, Él se ofreció a sí mismo. Él no solamente es sacerdote, sino que Él también fue la ofrenda. Él se ofreció a sí mismo como el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. De esta manera hizo posible la reconciliación entre los hombres y Dios. Entonces, Cristo lo que hizo es interceder. Cristo lo que hizo es reconciliarnos con Dios. Dice la Biblia: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a Cristo cumpliendo su oficio sacerdotal, por ejemplo, cuando en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, en su versículo 31 en adelante, dice la Biblia: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces vemos cómo Cristo intercede por el apóstol Pedro, ¿sí? ¿A causa de qué? De que su fe iba a ser quebrantada, iba a ser puesta a prueba, pero el Señor ya de antemano le dice a Pedro: yo ya intercedí por ti, yo ya oré por ti, yo ya clamé a Dios por ti. Entonces, debido a ello, vemos cómo el Señor sostuvo al apóstol Pedro. Por ejemplo, en San Juan capítulo 17, en su versículo 20, San Juan 17, capítulo 17, versículo 20, dice la Biblia: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No solamente rogaba por sus discípulos, por los apóstoles, sino además también rogaba por aquellos que creerían, ¿sí? Que creerían en la palabra de Dios por medio de ellos. Y creo que esto se aplica muy bien hasta nuestros días, porque esa palabra ha venido de generación en generación. Dios ha sostenido su palabra, Dios ha guardado su palabra, no ha vuelto vacía a Él, sino que ha traído fruto, y los cristianos que vivimos hasta este tiempo es precisamente porque Cristo intercedió por todos aquellos que habrían de creer, y sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Eso lo confirma el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los romanos en su capítulo 8, en su versículo 34, que nos dice de la siguiente manera: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Cristo está intercediendo por nosotros. El hecho de que Cristo ya no esté aquí en la tierra no ha cesado su oficio sacerdotal. Él sigue intercediendo por nosotros, aún estando a la diestra del Padre.
Entonces, Cristo cumple perfectamente el oficio sacerdotal. Por último, tenemos el oficio del rey, ¿sí? Vamos a leer la Biblia, Salmo 110 en su verso 1, con la ayuda de Dios. Salmo 110, verso 1, dice la Biblia: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí se nos habla acerca de Jesucristo, ¿sí? Se nos habla acerca de Jesucristo, cómo el Señor mismo le otorga el trono a Jesús. Ahora, debemos entender cuál es esta relación con la mediación, qué tiene que ver el rey con la mediación. En primer lugar, en el Antiguo Testamento vemos que el rey no era una persona autónoma. Dios no llamaba a un rey para que este rey estableciera su propio reino, ¿sí? Sino Dios llamaba a un hombre para establecer el reino de Dios, o sea, para que Dios gobernara por medio de este rey. Entonces el rey no era autónomo, su trabajo era cumplir con la justicia y el gobierno de Dios mismo. Tristemente, muchos reyes vemos en la Biblia que fracasaron en esto, cayeron en corrupción, llevaron al pueblo tras la idolatría, pero el propósito de que Dios llamara a un rey es que el rey mantuviese la ley, mantuviese el orden, cuidara que se llevara a cabo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, porque al final de todo era la ley de Dios, era la institución de Dios, eran las normas de Dios. Entonces, esto es lo que tenía que hacer un rey. Tristemente, decía, muchos fracasaron en ello, pero Dios, a través de su palabra, Él promete un rey perfecto, un rey justo, un rey que nunca caería en corrupción, un rey que establecería un reino perfecto, un reino de justicia. Y Él promete que su hijo sería ese rey, ¿sí? Ese rey que el pueblo tanto anhelaba. Jesucristo nació como rey, ¿sí? Desde el momento en que los magos de Oriente van en busca del rey de los judíos y llegan al palacio de Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Hemos venido a adorarle. Desde ese momento debemos entender que Cristo era un rey, y Él había nacido como rey, ¿sí? Aunque no había nacido en un palacio, pero Él era rey y Él era digno de ser el rey. No cualquier rey y no un rey más, sino Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo dice la palabra. Cristo habló de un reino. Cuando Él predicaba, Él hablaba del reino de los cielos. Él habló de su reino. Y de esa manera Él se estaba proclamando como rey. Él estaba afirmando que Él era un rey, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él estaba hablando de su reino. No puede haber un reino sin un rey, si no, no tendría caso de mencionarlo como un reino. Pero Él declaraba que era un rey cuando Él predicaba del reino de los cielos, del reino de Dios, y hacía un llamado a la gente a creer en la palabra para poder entrar en ese reino. Nadie podía entrar al reino de Dios sino por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, Cristo fue cuestionado por ser rey. Pilato mismo se lo dijo: ¿es verdad que tú eres el rey de los judíos? Ya cuando estaba en sus últimos momentos de estar aquí en esta tierra para poder hacer la consumación del sacrificio, ¿no? Del sacrificio para el perdón de los pecados. Pilato le pregunta esto: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él contesta: tú lo has dicho. Ahora, fue crucificado también por ser rey. ¿Por qué? Porque muchos decían: es que se ha proclamado nuestro rey. Pero en ningún momento Cristo se proclamó un rey de ellos, sino Cristo habló de su reino. Pero no se proclamó como tal un rey de las personas que le odiaban. Porque dice la palabra que cuando el apóstol Pedro intentó defender a Cristo cuando fue arrestado, Jesucristo le dice: no desenvaines tu espada, o sea, guarda tu espada, porque no sabes que yo podría clamar a mi Padre y Él me enviaría una legión de ángeles. Entonces, Cristo también mencionó si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, mis servidores se levantarían por mí. Pero
como no soy de este mundo, como mi reino no es de este mundo, entonces venía precisamente esto, ¿no? La persecución, y en este caso querían matarlo, ¿no? Dicen, quieren matarme, ¿por qué? Porque no soy su rey, ¿sí? Entonces era un mal concepto lo que habían maquinado estas personas que decían, se dice que es nuestro rey, pero realmente Cristo no había dicho que era rey de ellos, ¿sí? Pero sin duda Él era un rey, Él era un rey. Ahora, ¿por qué? Porque Dios le dio ese trono, ¿sí? Le dio ese trono. Entonces Él está a la diestra de Dios. Él gobierna su reino. Ciertamente en la actualidad no podemos presenciar visiblemente ese reino como a lo mejor podemos ver los gobiernos de esta tierra. ¿Por qué? Porque Cristo está reinando de manera invisible, por así decirlo, ¿no? Está reinando de manera invisible. ¿Por qué? Porque reina a través de los corazones de aquellos que han creído en la palabra de Dios. Reina en nuestro corazón, reina en nuestra vida. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, nosotros somos sus siervos. Cristo está reinando porque Él ya inauguró su reino, pero va a llegar un momento en el que Cristo va a consumar ese reino. Y cuando consuma ese reino, entonces ese reino que ya está tan vivo y que ya es tan real, aunque no lo podamos ver a la magnitud en comparación de lo material que vemos hoy en día, de los gobiernos que vemos hoy en día, pero es tan real el gobierno de Cristo, va a llegar un día que va a ser visible, tangible, presencial, literal, el reino de Dios, ¿sí? Va a llegar el momento. Entonces, entre tanto que llegue el momento, la iglesia tiene la responsabilidad de hacer visible lo invisible. Esa es nuestra responsabilidad. Lo invisible del reino de Dios, nosotros como iglesia debemos hacerlo visible. Que el mundo, que la gente entienda que Cristo reina y que viene ese reino a establecerse. Entonces, de esta manera, Cristo es el supremo mediador y Cristo cumplió con el triple oficio.